y te cantamos. Hoy te adoramos a ti, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, porque solo tú eres digno. Por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, hermana, en el idioma inglés, español, holandés, papiamento, adoramos al Todopoderoso. Adoramos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Esta mañana, oh Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh Señor, al estar en tu presencia, Dios, esta mañana estamos delante de tu presencia, oh Rey. Oh, bendecimos tu nombre, Señor, bendecimos tu nombre. Oh Señor, esta mañana estamos delante de tu presencia, adorándote a ti, Señor, bendiciendo tu nombre que es sobre todo nombre. Oh hermano, joven, niño, en esta mañana hemos dado cita a nosotros para estar en este lugar, para adorar al Rey de Reyes, para adorar al que vive y permanece por los siglos. Oh Santo, recibe la alabanza de tu pueblo en esta mañana. Recibe ese aplauso, Señor, de bienvenida, porque estamos aquí reunidos, Señor, para bendecir tu nombre, para exaltarte a ti, para glorificarte a ti, Señor. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, qué bueno estar en la presencia de Dios. Qué bueno que usted en esta mañana se disponga por completo a sentir la presencia de Dios. Que no sea una escuela dominical más, que sea una escuela dominical en la que usted adore al Señor, en la que usted glorifique al Señor, lo exalte a Él, aleluya. La palabra del Señor en el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Aleluya. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Aleluya. Oh hermano, dice: Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Jehová. Oh hermano, qué bueno decirle en esta mañana al Señor, al estar, Señor, en esta presencia maravillosa, vamos a glorificarle a Él, vamos a entrar en esa presencia del Señor. Oh hermano, adóralo en esta mañana. Sí, Señor, ante ti estamos delante de su presencia, adorando frente al mar de cristal. Tú y yo entre la multitud. Oh, por la fe, Señor, en la sombra tibia me repondrás. Nos hemos de postrar ante tu presencia. Oh, nuestro canto uniremos.
Oh hermano, por la fe contemple esta imagen. Entre la multitud, Señor. Hemos de estar allí, Señor. Oh Señor, nos postramos ante tu presencia. Nuestro canto uniremos. A millones proclamándote.
así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumple tu promesa, agua del desierto, mi Dios, está que botar. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor. Tú eres un Dios de milagros. Oh, santo tú eres, Señor. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Hermanos, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, conocerán a este Dios maravilloso, aleluya, que es un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios sublime, un Dios perdonador, un Dios que salva, un Dios misericordioso, un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hermanos, tomen asiento y voy a invitar a que demos la salida a los niños de escuela dominical. Ellos tienen su clase. Vamos a permitir que ellos salgan a la clase de escuela dominical. Cantamos a la escuela bíblica. Aleluya. A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo vino y me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Como le hago todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Como es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Como le hago todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Como es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos en este momento a tomar la ofrenda del pueblo del Señor. Jesús está invita, espera su venida. Mi saco Jesús está invita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Jesús está invita, espera su venida. Mi saco Jesús está invita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. El agisa mi sí, el avira mi ron, el pone mi pía para saber. El agisa mi sí, el avira mi ron, el pone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla va Shabbat.
Bashabao, Emuraya Bashabao, Lagano Salabe, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Lagano Salabe. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Feliz cunemita. Nae cruz, ella limpia mi pica y el mancha de mi alma dura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y siempre feliz cunemita. De mi alma dura vai, nae cruz onda, mi aguardo salva y siempre feliz cunemita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama para el pobre pecador, na quien él la salva. Mi pica y en mancha de mi alma dura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y siempre feliz cunemita. A veces morto cu poder, nasce lo guardo alzar. Confiad en jeta mi placer, mi no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was hij schoon. Aan het kruis zag ik
En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está Vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es
pero abuso. Senhor, não me adorava, nenhum costra como, pero abuso. Lo mío no tiene otro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tá para você. Lo mío no tiene otro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tá para você. Senhor, não me perde na boa, nenhum outro Deus, pero a você. Senhor, não me adorava, nenhum costra como, pero a você. Lo mío no tiene otro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tá para você. Oh, 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 Lo mío no tiene otro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tá para você. Senhor, não me perde na boa, nenhum outro Deus, pero a você. Mi sacco e susta bimita, spera su venida. Mi sacco e susta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco e susta bimita, spera su venida. Mi sacco e susta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. El agisa mi sí, el avira mirón, el pone mi pía para saber. El agisa mi sí, el avira mirón, el pone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía.
te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, a la vez. Si vos que mira Dios move, a la vez. Si vos que mira Dios move, a la vez te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, a la vez. Si vos que mira Dios move, a la vez. Si vos que mira Dios move, a la vez te ora solo baja. Para que pueda vencer. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, vivo, vivo. Autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús, Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer. El velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó. Entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar. Vio un jardinero y comenzó a preguntar: ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paso está vivo, Lumi triunfa. Paso está vivo, ya no te temor. Paso misa, con mi
Jesús. Vamos a adorarlo a Él, que Él es el único digno. Aleluya. Él es grande, Él es el Señor. Y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, Él es el Señor. dígalo. Y toda la tierra te rinde adoración. Su nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Aleluya. Adora al Señor. Dios sube a su trono entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. Dios sube a su trono entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús. Aleluya. Gloria a ti. A su nombre sea la gloria. Eres para mí el rosa de mañana. Eres un Jesús, mi amor, en tempestad. No puedo vivir si no estás en mí. Siento que mi ser no puede existir. Estoy enamorado de Jesús. Mi corazón cantó con su amor. Sus brazos encendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Estoy enamorado de Jesús. Mi corazón cantó con su amor. Sus brazos se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Estoy enamorado de Jesús. Mi corazón cantó con su amor. Sus brazos se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Aleluya, estamos enamorados de Jesús. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Les dejo en compañía a nuestro pastor. Que el Señor Jesús nos siga bendiciendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Quiero invitarles que abran su Biblia, el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28. Vamos a leer la palabra de Dios. Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28.
Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Han encontrado todos, hermanos? Gloria al Señor. Damos la bienvenida también a nuestros hermanos una vez más que vienen de Bucaramanga. Nos alegra tenerles con nosotros. Amén. Somos una familia en Cristo. Somos una familia en Cristo. Y luego leeremos Efesios 6, versículos 1 al 3. Amén. Leamos la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Hermanos, si van con nosotros allá atrás, por favor, volvamos al verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Efesios capítulo 6, versos 1 al 3. Todos, por favor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, hermanos. Tomen asiento, tengan la bondad. Hermanos queridos, amigos que están con nosotros, hemos venido hablando todo este mes sobre un tema y es mi familia, mi tesoro. Aquí cada mes tenemos un lema diferente para enseñar, así que hemos venido hablando todo este mes acerca de la familia. Hemos venido presentando diferentes tópicos acerca de la familia, pero nos hemos enfocado mucho en hablar de los peligros que acechan a la familia. Amén. Los peligros que acechan a la familia, y les he hablado en diferentes días que hemos estado predicando diferentes peligros que enfrenta la familia, que son silenciosos, que no los percibimos, que es más, los hemos traído nosotros a casa, les hemos abierto la puerta y hemos hablado de lo que tiene que ver el posmodernismo, ¿verdad? Y les hablaba de 3 peligros que estamos enfrentando hoy. ¿Me lo recuerdan, por favor? El materialismo, el secularismo y los medios sociales que están siendo el canal por el cual todo eso está llegando a nuestra vida, a nuestros muchachos, a nuestra sociedad. La gente se pregunta por qué los muchachos hoy no tienen esa misma identidad, esa misma visión que tenían otras personas, porque sin darnos cuenta, hace ya muchos años, porque el posmodernismo viene por allá del año 1960, 1970, y desde allá eso se ha venido desarrollando unas corrientes precisamente tratando de sacar a la gente de la fe. Y todos los días bombardean pensamientos a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, sobre cuestionar si Dios existe, cuestionar, les decía yo, los metarrelatos. Los metarrelatos son aquellas cosas y principios que hemos aprendido toda la vida, que somos hombres, los hombres que son mujeres, las mujeres que biológicamente es así, que así Dios nos creó, pero todos esos metarrelatos los han ido cambiando. Hoy la familia, ya no quieren que se hable de familia como está establecido en la Biblia, ya no quiere que se hable de fe ni de Dios.
Así que todo eso ha venido por años haciendo un trabajo y una influencia en nuestros niños, jóvenes y la sociedad. Amén. Así que hemos venido hablando de toda esta temática, todos estos peligros. Y hace 8 días les hablé sobre padres que conocen el tiempo en que vivimos y actúan frente a él. Y sobre ese mismo tema vamos a hablar hoy. Amén. Y vamos a tomar algunas apartes que hemos hablado y vamos a traer algunos nuevos. Pero sí es importante, hermano, que entendamos el tiempo en el que vivimos, el peligro que representa este tiempo en que estamos viviendo y qué vamos a hacer nosotros frente a él. Amén. Hermanos queridos, la familia y en especial los padres debemos saber y entender y ser muy conscientes del tiempo que estamos viviendo hoy. Amén. Necesitamos ser conscientes de los peligros de nuestro tiempo. Digan amén. Las prácticas que están viniendo en este tiempo a los niños, los jóvenes y la familia por diferentes medios y canales, y la iglesia necesita identificarlos. Amén. Hermano, yo sí quiero invitarle, necesitamos que usted se preocupe por identificar, y padres, de no hacerlo así vamos a perder nuestros hijos y nuestra familia. Amén. Debemos identificar esos peligros, cómo están llegando, qué es el secularismo, se los prediqué, qué es el modernismo, se los he predicado, qué es el posmodernismo, qué es el materialismo y cómo las redes, hermanos, les invierten miles y miles de millones de dólares para que nos reprogramen el pensamiento. Así que esto hay que pensarlo y entenderlo. Les decía que cuando David juntó su ejército, la Biblia dice que estaba David juntando su ejército, Primera de Crónicas 12:32, y llegaron hombres preparados para la guerra. Dentro de esos hombres que se juntaron a David estaban los valientes de David, hombres que un solo hombre se enfrentaba a 400, hombres que mataron entre ellos, como lo describe el libro de Crónicas, hombres que enfrentaron leones, que enfrentaron osos, que enfrentaron fieras, que atravesaron en medio de ejércitos enemigos para llevarle a David agua. Se llamaban los valientes de David. Pero hay algo interesante que el escritor nos inserta dentro de ese pasaje, y es que de los hijos de Isaacar, note lo que dice, llegaron 200 ¿qué? Principales, entendidos en qué, y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Dentro del ejército que se juntó a David, se juntaron 200 hombres principales, pero lo interesante es que ellos conocían los tiempos. Y hermano querido, hoy necesitamos más que nunca, déjeme decirle, que la iglesia del Señor y los padres y la familia entendamos, seamos entendidos de los tiempos que vivimos. Hoy necesitamos una mamá que sea entendida del peligro que vive su hijo, y no es alguien con un cuchillo en la calle. No es alguien con un fusil en el colegio. Bueno, en Aruba, gracias a Dios, hasta allá no llegamos. Hay países que sí, pero hermano, ese no es nuestro peligro. El peligro es toda la influencia que está llegando a nuestros hijos, escuelas, colegios, universidades, a través de las redes sociales, y todos los días nos están volviendo nuestros hijos más seculares. Así que la iglesia no es ajena a eso, y en la iglesia hay mucho joven y mucha persona que va haciendo una mezcla entre el cristianismo y el secularismo, y eso nos va afectando, hermano. Amén. Así que estos hombres sabían lo que había que hacer, y ahí viene otro punto que quiero recordarles e invitarles. Padres, necesitamos saber lo que hay que hacer.
Necesitamos padres y madres que se den por enterados del peligro, el acecho y los planes que tiene el mundo y la sociedad de hoy para con la familia, y que usted empiece a desarrollar un plan de choque frente a esa realidad. Amén. ¿Qué tanto saben mis hijos de Dios? ¿Qué tanto conocen de la Biblia? ¿Qué tantos principios tienen mis hijos? Cuando mi hijo crezca y le digan que Dios no es verdad, ¿qué va a decir mi hijo? Cuando a mi hijo le digan, hey, no es un hogar lo que tú conociste por hogar, ¿qué va a decir mi hijo? ¿Qué va a responder? Cuando a mi hijo le hagan ofertas mañana contra naturaleza, ¿qué va a decir mi hijo, mi hija? Ahí es donde entramos papá y mamá. Ese es el saber cómo voy a actuar, y hay que hacerlo ahora que están pequeños. Amén. Ahora que están creciendo. Y yo les decía, los que los tienen pequeños son afortunados porque están oyendo estas enseñanzas. Los que todavía no los han tenido, apréndalo desde ya. Y los que sus hijos ya crecieron, hermano, trate de orar a Dios por ellos y de acercarse a ellos y tratar de que ese velo en ellos se caiga. Pero nos están destruyendo la sociedad y nos están destruyendo la familia. Amén. Hermanos, como ya lo hemos dicho, la familia es el núcleo de la sociedad. Cuando hablamos del núcleo, es que la familia es la expresión más pequeña de la sociedad. Ella es la base de la sociedad. Y hermanos, si no identificamos la manera como hoy se ataca a la familia, ese núcleo de la sociedad será destruido. Y si nos destruyen la familia, no le quiero contar qué va a ser la sociedad mañana. ¿Usted está viendo cómo está el mundo hoy? Es porque nos trabajaron las familias. ¿De dónde se destruye un muchacho? Desde la familia. ¿Por qué un muchacho se inclina a ciertas cosas, a la droga, a ciertas prácticas, cierta conducta? Porque algo en familia nos faltó reforzarlo, instruirlo, enseñarle. Se nos olvidó lo que el Señor nos recomendó a través de Moisés cuando dijo en Deuteronomio 6: y estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos. Amén. Y a los hijos de tus hijos. Cuando vayas y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Sigue diciendo, versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano. Mira, no se te pueden olvidar estas palabras. Átalas en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Ponlas aquí, mira. Hay que repetirle eso a tus hijos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Hermanos queridos, esa recomendación de Dios está vigente hoy. Y hoy hay que enseñarle a nuestros hijos, repítaselo una y otra y 100 veces y las que sea necesario, hasta que su hijo entienda quién es Dios, cuál es la verdad, qué son los principios, por qué servimos a Dios, por qué honramos a Dios, por qué Dios es primero. Amén, hermanos. Si destruyen la familia, destruyen la sociedad. Es en la familia, padres, donde se enseña a los hijos a creer en Dios. Por eso es que muchos de nosotros somos tan firmes, porque desde niños nos enseñaron. Y hay personas que no van a negociar su fe, no que sean perfectos, pero no van a negociar su fe nunca. Porque crecieron con una enseñanza, nos enseñaron, nos formaron, nos instruyeron. Como decía la hermana Sandra esta mañana, no era una opción ir a la iglesia o aprender de Dios, había que aprender de Dios. Hasta que nos enseñaron de tal manera que, hermano, quedó grabado en nuestro corazón. Y nosotros tenemos definido
que amamos a Dios con el alma, con el corazón, con la vida, y que nuestra vida es de Él, por Él y para Él. Pues eso hay que enseñárselo a los hijos. Es en la casa, en la familia, que se enseña a creer en Dios. Es en la casa donde se fortalece la fe. Es en la familia donde se enseña a obedecer. Es en la familia donde enseñamos principios para la vida. Amén. Es en la casa, en la familia, donde enseñamos valores morales, sociales, económicos, educativos. Es en la casa donde enseñamos a los hijos a vivir en sociedad. Por eso es que nos están atacando la familia. Porque cuando destruyen la familia, se destruyen los valores éticos, morales, espirituales, económicos, educativos, sociales de la familia y de los muchachos que van a crecer. Amén, hermanos. Si no nos damos cuenta de ese ataque, y quiero hacer mucho énfasis, y lo he hecho durante todo este mes, si no nos damos cuenta de ese ataque, la familia y sus valores serán destruidos. Amén. Cuando uno mira, hermanos, lo que Dios hizo con la familia está dentro del plan y el diseño de Dios. Cuando uno mira el pasaje que estábamos leyendo en Génesis 1, 27 al 28, va a entender por qué están atacando la familia. Y yo quiero que miremos un momentico este pasaje. La Biblia dice: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando uno se detiene a mirar estos pasajes de la Biblia un poquito más allá de lo que logra leer en él, usted va a encontrar en él, hermano, todo un trasfondo de lo que Dios plasmó en la familia. Si usted mira este pasaje, Dios plasmó su imagen en el hombre y la mujer. Ya eso le da una connotación, hermano, y no es la imagen física. Les decía, el imago Dei que tiene el ser humano de Dios, la imagen de Dios no es el parecido físico. No es el parecido físico, es la santidad, la pureza, la inocencia. Eso fue lo que el hombre perdió en el huerto del Edén cuando pecó. Y eso es lo que recuperamos cuando volvemos a Cristo, al Evangelio. Recuperamos la santidad, la inocencia. Empezamos a tener una vida de acercamiento a Dios que se distancia totalmente del mundo. Eso era lo que tenía Adán y Eva. Así que cuando uno mira el diseño de Dios en la primera familia, note esto, hermano: Dios les colocó, les dio su imagen. Amén. Dios los creó varón y hembra. Amén. Pero note el plan de Dios en esa familia que Dios creó. Versículo 28. Mire lo que dice. ¿Qué hizo Dios? Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Yo quiero detenerme ahí. Usted está enseñado a escuchar siempre las bendiciones de parte de quién. No, las bendiciones, ¿quién le dice a usted? ¿Los padres o los hermanos en Cristo o el pastor? Que Dios te bendiga. Y decimos las bendiciones, ¿verdad? Y las decimos de corazón y queremos que Dios les bendiga. Pero yo quiero llevarlo a usted a que piense cuando el Dios del cielo, el mismo que podía bendecir, los bendice. No sé si usted entiende eso. No William, sino Dios los bendijo. Y Dios era el que debía de ocuparse de que esa bendición se hiciera realidad. ¿Sí me entiende? Así que, hermano, detrás de esa bendición había toda una estructura. Durante todo el desarrollo de la humanidad, el plan de Dios estaba en la familia. ¿Sí me entiende eso? Es Dios el que le dice: los bendigo. Y ellos podrían decir: ¿y quién nos va a dar la bendición? ¿De dónde va a venir? De Él mismo. Porque no tenían a nadie más. Así que Dios se ocuparía de que esa bendición ellos fueran prosperados en todo. Por eso el enemigo atacó fue la familia. Luego Dios les dijo: fructificad.
A ustedes les entrego el proyecto, el propósito de que llenen la tierra. Fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y ustedes van a administrar mi creación. Así que la familia no es algo como que usted y yo lo veamos como aislado. No es algo como que un padre lo vea como que perdone la expresión, voy a jugar a ser papá, si me va bien o no me va bien. Tú no puedes jugar a ser papá. Debes de entender la trascendencia que tiene para Dios la familia. No podemos hacer la prueba de ensayo y error con nuestra familia. Hermano, el padre y la madre deben de estar objetivo y claro. Tengo una familia. Dios diseñó la familia y hay un enemigo de la familia y una sociedad que la quiere destruir. Pero yo y mi casa vamos a honrar a Dios y yo voy a hacer todo lo que sea necesario para cuidar mi familia. Amén. Amén. Y Dios le dice, Adán y Eva van a señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermano, Dios en esa familia les estableció todo lo que Dios tenía de plan para ese momento y para el futuro del mundo en todas las áreas. Nació en la familia. Pero llega el enemigo que logró descubrir todo lo que tenía Adán y Eva como pareja. Y que todo el plan de Dios iba a estar de la mano de ellos dos. Todo el plan de Dios iba a circular o se iba a entrelazar con la familia. Entonces Satanás lo primero que les dice es, ustedes tienen mucho. Tienen mucho potencial. Dios les ha dicho, realmente, ¿sabe por qué Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol? Porque Dios sabe todo lo que ustedes tienen y lo que poseen. Pero el día que ustedes coman de ese árbol, van a ser semejantes a Dios. Así que el enemigo entró reconociendo, descubrió el potencial que Dios les había dado. Y lo que hizo fue subirles el ego con eso que les había dado. Y hermano, los llevó a decirles, ustedes no necesitan a Dios. Ustedes tienen un potencial y van a adquirir un conocimiento y una capacidad que ustedes no necesitan a Dios. Y Adán y Eva se creyeron ese pensamiento de que podían vivir y aprender y ser capaces y descubrir sin tener a Dios en medio de ellos. Pues hermano y amigo, ese mismo pensamiento, tratando de sacar a Dios en el Génesis con la primera pareja, es lo que está haciendo el posmodernismo hoy, con el secularismo, con el materialismo, a través de los medios, está diciéndole a la sociedad, tú no necesitas a Dios. Amén. El ser humano ha pasado por diferentes periodos en la historia de su vida. Pasamos diferentes épocas, pero una época que se llamó la Edad Media. Y después vino otro periodo en la historia, y cada época de esas ha traído avances y desarrollos. Pero luego vino un periodo en la historia de la humanidad que se llamó la Ilustración, donde el ser humano empezó a descubrir muchas cosas. Déjeme decirle, no a crear, a descubrir lo que Dios le había dado, el potencial que Dios le había dado. Y ahí el ser humano empieza a descubrir una cantidad de cosas, talentos, oportunidades, logros, a conocer más de sí mismo, a conocer más de la mente, de la manera de pensar, de razonar y tener capacidad en muchas áreas. Pero vuelve otra vez el enemigo y le trabaja y le dice, tú puedes solo, no necesitas a Dios. Y empieza en el mundo y en la sociedad un pensamiento que puede correr a Dios del escenario, que se puede sacar a Dios de la vida. Y hermano, hasta el día de hoy es lo que le están diciendo a nuestros niños, jóvenes, en escuelas, colegios, universidades, en la sociedad.
El mundo secular, el término secular es sacar la fe y sacar a Dios de todas las entidades del gobierno, llámese en escuelas, colegios, universidades. No se quiere que se hable de Dios públicamente. Si se habla de Dios, se está invadiendo la independencia de las personas. Así que hay una cantidad de cosas, todos con un propósito: sacar a Dios de la vida. Pero hermanos, eso nos ha llevado en todas las épocas de la historia a la misma ecuación. El resultado es el mismo. Creyeron en el huerto del Edén que se podía sacar a Dios, aunque descubrieron muchas cosas, pero todo estaba de la mano de Dios y todo estaba relacionado con Dios. Y cuando sacaron a Dios del escenario, la raza humana fracasó. Y en este tiempo, hermanos, de mayor ciencia, mayor tecnología, mayores inventos, mayores logros, mayores desarrollos, más capacidad en una cantidad de cosas, pero hemos creído que podemos sacar a Dios, y la sociedad se está destruyendo y se está perdiendo, y la familia se está destruyendo, porque, hermano, a Dios no hay cómo sacarlo. Él sigue siendo el centro, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Aleluya. Él es el centro, iglesia. Amén. Hermanos, ¿cómo están atacando la familia? Y yo he venido haciéndole énfasis en esto, y necesitamos mantenernos en ello, porque usted y yo necesitamos mirar cómo nos están atacando la familia. Otra vez le digo, porque a su casa no está llegando un señor con un cuchillo ni con un fusil. Por eso uno a veces está tan tranquilo. Pero crecen nuestros hijos y no quieren volver a la iglesia. Peor aún, hijos de cristianos dicen: yo soy ateo. Resuélvame eso. Porque yo alguna vez les decía que lo hacen mejor entonces las brujas. Porque en la historia de la brujería se dice que la bisabuela bruja dijo: mi hija será bruja. Y esa mujer que salió bruja dijo: y mi hija será bruja. Y luego llegó a la abuela y dijo: y mi hija será bruja. Y la mamá dijo: mi hija será bruja. Y en ese orden, y traen 200, 300 años algunas mujeres en esa estructura que han transmitido la brujería y lo han hecho al pie de la letra y lo han logrado. Hermanos, necesitamos padres y madres que digan: mi hijo nunca de la vida será ateo, mi hijo conocerá a Dios y lo va a ver en mí. Mis hijos conocerán a Dios. Mi familia conocerá a Dios. Josué dijo muy bonito: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero eso implicaba toda una serie de cosas, hermano. No era decir yo y mi casa. Nosotros lo decimos muy bonito. Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, pero eso tiene mucho. Porque eso implica empezar a revisar todas las áreas de la familia. ¿Cómo me comporto yo? ¿Cómo hablo en mi casa? ¿Cómo soy como hombre o mujer de fe? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi vida cristiana? ¿Cómo soy en la iglesia? ¿Cómo sirvo? ¿Cómo soy en la sociedad? Oro, leo la Biblia, soy un cristiano de verdad. O más o menos, hermano, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nos invita a revisar toda nuestra estructura de vida. Amén. Hermanos, la estructura de la familia está siendo atacada por medio de agendas políticas, por planes, leyes, programas, organizaciones. Y le quiero decir, eso está ajeno a usted. Y eso está ajeno incluso al presidente de su país. Porque usted y yo venimos de países que son países en desarrollo, y los grandes países del mundo son los que lideran las estructuras del mundo, y al liderar las estructuras del mundo, ellos son los que dictan las normas del mundo. Así que hay una agenda que hay que mermar la población del mundo, y han echado mano de todo lo que puedan hacer para mermar la población del mundo, y descubrieron que el mejor lugar para atacar es la familia. Y cuando dañen todo eso que Dios nos dio desde el Génesis, lo que era el hogar, la familia, la bendición, la administración del mundo, la sabiduría, cuando dañen eso, hermanos, se empieza a destruir todo.
Así que ahí es donde el cristiano necesita entender, a usted el problema no se lo va a solucionar ningún presidente, ningún líder de esta tierra, no. Este problema, hermanos, se soluciona de la mano de Dios y con padres que digan, yo voy a hacer lo mío. Eso sí, porque usted es la base de la familia y de su sociedad, de su familia. Usted es el líder. Déjeme decirle, usted es el sacerdote en su familia. Eso no se lo va a cambiar nadie a su hijo. Pero si no lo hacemos, nuestros líderes tampoco lo podrán hacer. Ellos están agendados. No le prestan dinero a los países en vía de desarrollo si no cumplen la agenda. Y esa agenda está marcada. Hermano, número 2, se ataca a nuestros hijos y a la familia. ¿Cómo atacan a la familia hoy? Se ataca a través de redes, a través de medios, programas, actividades, personas que crean y desarrollan contenido única y exclusivamente para destruir a nuestra familia. Así que hay gente que cuando usted y yo estamos tranquilos y no leemos la Biblia o no estudiamos o no oramos o no venimos a culto, y si venimos a veces nos entretenemos, hay gente que le pagan grandes cantidades de dinero para que saque contenido a través de todas las redes, para que plasme pensamientos de duda frente a Dios, frente a la fe, frente a la iglesia, frente al cristianismo. Y hermano, eso nutre a nuestros hijos. Pero ¿por qué mi hijo no volvió nunca más a la iglesia si yo lo llevaba? Porque nos faltó fortalecerlo. Y hubo quienes le inyectaron continuamente sus filosofías. Hermano, hoy existen en el mundo misiles de precisión. En las guerras hoy hay misiles de precisión. Y eso no es como antes, que caía un misil y mataba, hermano, al barrio completo y hacía una destrucción. Hoy tiran un misil y llega a la casa que es y termina casi que matando a la persona que necesitan matar. Pues el enemigo descubrió que no se trataba de tirar misiles a la loca. Descubrió que la manera de destruir la sociedad es destruyéndome mi familia. Tira un misil preciso a la casa. Y le voy a decir, y las casas que más va a atacar son las nuestras. Porque el problema de la sociedad de hoy es el cristiano. Porque el problema de la sociedad donde quieren destruir es la familia. Pero ¿cuáles son las familias donde se enseña a respetar a Dios, amar a Dios? Se enseñan principios, se enseña que hombre es hombre, que mujer es mujer, que así nos creó Dios, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y que nuestra fe y nuestros principios no se negocian. Las familias de la iglesia. Así que si alguien debe de estar alerta con su familia, somos los cristianos. Si alguien debe, hermano, dormir, pero también levantarse a orar por su familia, somos nosotros. Y si alguien debe enseñarle a los hijos que hay un Dios, somos nosotros. Y si alguien debe decirle que la fe en Dios es lo primero que existe, somos nosotros. Amén. Y quiera Dios que la familia y la iglesia lo entienda, hermanos. Y por eso les hablaba del materialismo este jueves que pasó. Porque, hermano, nos vienen influenciando que una persona vale por lo que tiene. Y si tiene un mejor carro vale más, y si se viste muy bien vale más, y si tiene cómo gastarle a otros vale mucho más. Y nosotros nos hemos dejado entretener de eso, y también en la iglesia ha entrado ese pensamiento: tengo que tener más y más. Pero ¿y los hijos? Y la enseñanza a los hijos, y la estructura en ellos. No que no podamos tener, hermano, nosotros podemos avanzar. Dios nos bendijo y bendijo a los hombres de la antigüedad, pero no pierdas de vista lo más importante. Hay que sacar tiempo para los hijos. Hay que sacar tiempo para leer la Biblia y poderle enseñar a mis hijos la Biblia. Hay que sacar tiempo para sentarme con mis hijos y hacer un devocional y plasmarle por qué soy cristiano. Hermano, plantéele y enseñémosle a los hijos por qué venimos a la iglesia.
Es que muchos de ellos ni saben por qué venimos. A usted que le gusta ir a la iglesia. Mi niña, si me da permiso, me decía cuando niña, tanta cultiadera, papá. Y ahora yo, por ahí está. Y ahora yo le digo, ¿para dónde vas? Para la iglesia. Otra vez, Sofía, sí, tengo reunión allí. Y el otro día, Sofía, no se te olvide esto. Sí, papá, pero tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque no solo me dijo tanta cultiadera, sino que nos preocupamos y me preocupé por decirle, es que no voy al culto ni por perder tiempo, ni por encontrarme con los hermanos. Es que yo tengo un Dios del cual proveo. Él me hizo y no yo mismo. Y todo se lo debo a Él, hija. Y tú se lo debes todo a Dios. Por eso vamos al culto. Es que hay hijos nuestros que creen que venimos al culto porque no tenemos más que hacer. Y si usted lo trae a todos los cultos y no le enseña, él no va a entender eso. Porque eso no se entiende así, hay que explicárselo. Y si usted, su hijo, no canta y usted no, hijo, es que no es que yo te quiera incomodar. Es que yo no te digo que cantes porque quiera incomodarte, hijito, es que estamos adorando a Dios. ¿Y tú sabes quién es Dios? Del que depende tu vida, tu salud, tus padres, tu economía, tu futuro, tu mañana, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Tú vienes, entonces sí voy a cantar. Entonces sí voy a cantarle, papá Dios. Pero si no se lo enseñamos, él no va a aprender, hermanos. Hermano, hoy se está atacando al hombre en su rol de hombre. Hermano, todos los días la sociedad habla mal de los hombres. Y eso también en la iglesia, lo último, a veces, y gracias a Dios aquí lo hemos tratado de combatir, porque allá las jóvenes y nuestras hermanas decían, no, es que los hombres no. Pero no es ni culpa de ella, es que la sociedad les ha dicho hace 20, 30, 40, 50 años contra los hombres. Y atacan nuestro lugar y nuestro rol y nuestra posición y lo que Dios nos dio y lo que Dios nos dijo. Y nosotros también nos lo hemos creído. También nos lo hemos creído, hermano. Así que los hombres no juegan ya su lugar que Dios les dio. Y hermano, eso hay que volverlo a recuperar. Pero no solo atacan a los hombres, hermano, déjeme decirle, nos atacan el rol de hombre, me atacan el rol de esposo, me atacan el rol de padre, me lo están atacando continuamente. Continuamente. Pero no solo al hombre, a la mujer también. Entonces a ella le dicen, empodérate. Y entonces por ahí, gracias a Dios, lo detuvimos también, porque al último había aquí un grupo que decía, mujeres, hay poder. Eran así, mujeres al poder. Y teníamos que contestarle, hay poder, ¿no? ¿Cómo que? Pero no es allá. Cuando tú te dejas quitar tu lugar de privilegio que Dios te dio, cometerás muchos errores. El feminismo no te ha hecho un favor, y sí que tenemos feminismo en las iglesias. Eso no está tan lejos, eso está entre nosotros. Y muchas frases son feministas, y muchos comportamientos son feministas, y muchas actitudes son feministas. Y hermano, déjeme decirle, nosotros los hijos de Dios nos regimos por la palabra de Dios. Y déjeme decirle, y el que diseñó este universo con toda la hermosura que tiene y con todas sus leyes y normas es perfecto. Y la Biblia dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no se ha equivocado y no se va a equivocar. Cuando cambiamos eso, sufrimos. Hermano querido, cuando cambiamos eso, pierde la familia y perderá la sociedad. Hermano, es que vete a la Biblia. Y si nos quedamos ahí, nos va a bendecir Dios. Amén. Así que a la mujer también la atacan desde todas esas corrientes. Entonces le dicen el aborto,
Tú tienes que entender tu lugar dentro de la familia. Empodérate. ¿Quién te dijo que eso que dice la gente, la sociedad y los cristianos, que la Biblia, que la mujer tiene que sujetarse? Uy, Dios mío, ¿cómo se te ocurre? Ni tal que tal cristiano. Y hermano, todos los días hablan, les aumentan el ego como lo hizo Satanás, y se ataca el cristianismo y la fe. Y nos ven como los malos. Nos ven como los malos, pero la gente no entiende, y porque hermano, la gente es ciega y ha sido ciega toda la vida. El cristianismo liberó y libertó a la humanidad de la esclavitud en que estaba. Cuando Jesús dijo, escuchen esto, cuando Jesús le enseñó a través de Pablo en la carta a los Efesios y dijo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Eso no lo dijeron en el siglo XXI, eso lo dijeron hace 20 siglos atrás. Y cuando eso se dijo, hermano, la sociedad, el hombre era un autoritario respetado por el imperio romano, al punto de que un hombre tenía un hijo y la mujer tenía que tirarlo al suelo. Y si el papá no recogía ese hijo y lo cargaba, decía que lo desconocía y que no era hijo de él. Así que cuando Jesús dijo: maridos, amen a sus mujeres, era liberando y abriéndole la puerta a las mujeres, decirles: ustedes tienen un lugar alto y yo se los di. Y la gente ataca el cristianismo. No, los derechos y los privilegios que tiene el mundo hoy y la sociedad de hoy y toda la vida que tenemos estructurada en principio y en igualdad de condiciones, hermanos, se lo deben a la Biblia y se lo deben al cristianismo y se lo deben a las enseñanzas de Jesús. La sociedad antigua era una sociedad estructuralmente machista, dura y cruel, al punto que el hombre era un autoritario en toda la plenitud de la palabra. Así que no te creas que el evangelio y que los cristianos y que las normas cristianas, no, hermano, el evangelio liberó al mundo y Cristo trajo la verdad, la paz, la tranquilidad, el gozo, la felicidad a la vida, al hogar, a la familia, a los hijos. Y al hombre le dijo: y trata a la mujer como un vaso frágil. Eso no se lo entendía nadie en ese tiempo. Por eso, hermano, entendamos la palabra de Dios y enseñémosle a nuestros hijos. Pero no solo atacaron al hombre en su rol, no solo atacaron a la mujer en su rol. Escúchame esto, hermanos. Este ataque es con misiles muy precisos. Así que a usted le dicen, al hombre le dicen: hey, tú, un hombre, es aquel que tiene 3, 4 mujeres. Y lo atacan y le desarrollan ese pensamiento al hombre, y el hombre habla, pero no se quedaron con el hombre y su rol, se fueron a donde la mujer y también le plantaron el feminismo. Pero esto no se quedó ahí. ¿Dónde están nuestros niños? Todos los días, hermanos, le dicen a nuestros niños que usted es niño. Eso le dijo su papá y su mamá. Usted puede ser una niña. Que usted es una niña. ¿Quién dijo? ¿Por qué? Es que sus órganos, no, eso se lo dijo su papá y su mamá. Hermano, mire, se saltan la ciencia, se saltan la biología, se saltan lo natural y cómo Dios nos ha diseñado y creado y las funciones que cumplimos, y se van contra naturaleza. El ataque es contra el hombre, contra la mujer, contra los hijos. Y déjeme decirle, en torno a eso está la familia, y la familia es la que desarrolla todo el plan de Dios. ¿Cómo tendremos un hombre visionario cuando tenga una buena familia? Cuando habrá paz en los hijos, cuando hay una mamá ubicada en su lugar. Pero, hermanos, cuando se afecte la familia, se destruye la sociedad. Hoy tenemos que invertir mucho tiempo, esfuerzo y enseñanza para estructurar a nuestros hijos en el temor a Dios y en lo que es una familia. Y yo quiero invitarle hoy: no pierda tiempo. Y por eso le he dicho que hermano, las redes han traído muchos beneficios, pero también muchos peligros. Hermana, mamá, no pierdas tanto tiempo en las redes. Ve y busca un versículo clave para la vida de tu hijo y enséñalo, y haz que se lo aprenda y repíteselo hasta que se lo aprenda.
¿Cómo que hay un hijo, una mamá que está criando un hijo y su niño no se sabe el versículo de Efesios que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra? ¿Quién gana si se aprende ese niño ese versículo? Papá, mamá y también los hijos. Así que, hermano, en vez de tantas redes, vaya y busque en la Biblia. Hay versículos regados que son perlas de gran precio, hermano. Consejos certeros que cuando usted lo ponga en la vida de un muchacho, lo va a estructurar, lo va a definir, lo va a madurar, lo va a cuidar, lo va a preservar y lo va a mantener. Papá, menos redes, mamá, menos redes. Y enséñale a tu hijo un versículo clave para la vida. Pero eso depende de qué tan en serio entendamos lo que es una familia. Me la están atacando desde afuera por todos los ángulos. ¿Y qué estoy haciendo yo para defenderla? ¿Por qué es atacada la familia? Déjeme decirle, hermano, porque es en ella que se cumple todo el plan de Dios para la humanidad. Yo quiero que se vaya con esto. Es en la familia donde se cumple todo el plan de Dios para la humanidad. Está en la familia. Estaba con el hombre. El hombre era el administrador, el líder, el sacerdote. En todas las áreas el hombre cumple un papel muy importante, pero la mujer era la compañera, la ayuda, la que podía dar a luz hijos. Ella iba a ayudar a que se multiplicara el mundo y la sociedad. Los hijos iban a ser el futuro de la sociedad y del mundo. Todo el plan de Dios está enmarcado, iglesia querida, familias, en la familia. Si nos destruyen la familia, se acabó la sociedad. Y no te quiero decir lo que le vendrá al mundo en unos años cuando cosechemos el resultado de estas barbaridades que están aprobando hoy. Pero hoy que tenemos nuestra familia y que todavía podemos predicar estos mensajes, porque, hermano, tarde que temprano esto lo van a censurar. Y tarde que temprano nos dirán: no más con eso. Pero qué bueno que usted que oye esta palabra hoy actúe y diga: mi familia, tengo que hacer algo por mi hijo, por mi hija, por mi hogar, por mi esposo, por mi esposa. Mi familia no se va a destruir. Amén. Hermano, la familia de ella depende de la administración del mundo, por eso la atacan. Es en la familia cristiana donde la verdad se vive en plena libertad. Yo quiero que usted me entienda eso. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Creo que esta noche les voy a hablar un poquito de eso. Pero, hermano, la verdadera libertad es cuando conocemos a Cristo y el Evangelio. De resto uno tiene un velo aquí al frente. Y los filósofos decían que la gente, hermano, en el pensamiento de los filósofos decían que la gente de más baja condición, no pobres, sino los más cerrados de mente, son los que los impresionaban con las imágenes. Así que alguien venía con una imagen y se enredaba la gente y se entretenía. Y él dijo: y los que están un poquito más elevados ya no se los llevan con las imágenes, se los llevan con los cuentos, con otras cosas los enredan, pero todavía siguen vetados. Pero luego dice: pero la gente de posición más clara y definida, ni las imágenes ni los cuentos, ellos saben definir y analizar qué es sí, qué no es, qué es no. ¿Sabe dónde aprendimos a no comer cuentos? En el Evangelio. Cuando entendimos el Evangelio de Jesucristo, cuando conocimos la verdad, ya no nos arrastran, hermanos. El Evangelio te quita la venda de los ojos. Amén. Por eso hay que atacar al cristianismo. Por eso las familias cristianas las atacan. Por eso usted nota que los únicos que separan, ¿qué ha detenido aquí que no hayan aprobado todas las leyes que quisieron aprobar el fin de año pasado? Que separó el cristianismo y dijo: no. Porque el cristianismo y la fe y la familia cristiana es la sal de la tierra. Pero si no, esto estaría peor. Hermano querido, la familia, hermanos, la familia cristiana es la que preserva al mundo y a la sociedad.
La familia cristiana, hermano, el cristianismo es el que se opone al control de la mente que quieren hacerle al mundo. Es el cristianismo, hermano, el que detiene las fuerzas del mal. Las familias, los padres, hombres y mujeres de fe y de temor a Dios, detienen la fuerza del mal que quiere arropar la familia y la sociedad. Por eso manténgase ahí. Papá, no te afanes tanto por dejarle tanto dinero a tus hijos. Yo respeto y quiero a mis padres y no me van a dejar dinero, pero los respeto, los quiero, los admiro y trato de honrarlos. Y déjeme, le digo solo un pedacito. Y antes de venirme para acá como misionero, yo dije, tengo que dejar algo resuelto para que mi papá pueda recibir una entrada, porque me voy de misionero. Así que compré un local y dije, esto será para que mi papá cobre una renta mes a mes, aparte de su pensión y lo que él gane. Esto será para él. No lo digo para que usted piense en William, no. Le quiero decir, es que cuando tú le enseñas a tu hijo a amar a Dios y a respetar a Dios, va a amar a sus padres. Así que el mejor legado que me dejó mi padre y que nos dejó a la familia no son las casas, ni los carros, ni los viajes. Hermano, he podido viajar y vivo bien y tengo la bendición de Dios, pero el mejor legado que me dejó mi padre es haber conocido a Dios, haber entendido este evangelio. Y yo quiero invitarle a que usted le deje este legado a sus hijos. Enséñale a sus hijos a amar a Dios. Lo demás Dios se lo regala por fidelidad a usted y porque ellos guardaron sus preceptos. Amén. El tiempo no nos ayuda. Quería entrar a Efesios 6:4 un momentico. Miremos Efesios 6:4. Les dije que cuando usted mira Génesis 1, 27 y 28, descubre toda la esencia de lo que significaba esa pareja y esa bendición a la familia. Eso hay más ahí que una unión. Pero hermano, cuando usted llega aquí a Efesios 6, del 1 al 3, está diciendo, Efesios 6, 1 al 3, por favor. Ya vamos a terminar. Mire lo que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? ¿Y qué sigue diciendo? Honra a tu padre y a tu madre, que es ¿qué? El primer mandamiento con promesa. ¿Y qué dice Dios? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo quiero que me entienda esto. Ese fue la otra parte que el enemigo trabajó en el huerto del Edén para el futuro de los hijos, y lo está trabajando hoy en este tiempo. Cuando se rompa el principio, muchachos, y lástima que están nuestros adolescentes afuera, pero enséñeselos. Cuando se rompa el principio divino, el mandamiento, es el cuarto mandamiento. Hay 10 mandamientos, 4 son para con Dios, 6 para con el prójimo, y este es el que hace el punto de equilibrio entre los mandamientos con Dios y los mandamientos con el prójimo. Están unidos por este mandamiento. Y le dice: honra a tu padre y a tu madre. De ese mandato de Dios depende todo el resto de la creación, la vida y la estructura humana. Depende que los hijos aprendan a honrar a papá y a mamá. No solo es un versículo ahí, no. Mira, hermano, va mucho más allá este versículo de lo que usted alcanza a leer en él. Cuando un hijo aprende a honrar a padre y madre, está entendiendo varias cosas. Número 1, que hay que honrar a Dios, porque lo va a aprender honrando a sus padres y a su madre. Número 2, aprenderá a entender que no fuimos creados nosotros, nos creó Dios por la facultad que le dio a padre y a madre de engendrarnos. Y él entonces dirá: mi vida y mi creación y que yo haya nacido se lo debo a los que tengo que honrar. No solo quedará ahí. Cuando un hijo aprende a honrar a padre y madre,
entenderá lo que es la obediencia. No queda ahí. Los hijos que aprenden a honrar a padre y a madre entenderán, hermano, que ellos están estructurados para obedecer y para guiar a sus familias en la misma estructura. Amén. Así que, hermanos, el temor a Dios, los principios de la sociedad, los valores de la sociedad, la continuación de la raza humana, todo eso depende de que los hijos aprendan a honrar a padre y a madre. Y padres que están aquí, hay que invertir todo lo que sea necesario para que ellos entiendan eso. Y no ahorre, es que estoy cansado y no voy a ir al culto. Vea, si no, venga menos por su hijo. Es que no quiero cantar, cante al menos, que su hijo aprenda a cantar, porque lo ve cantar a usted. No debiera de ser así, pero que al menos aprenda si tienes otras razones. Hermano querido, necesitamos invertir tiempo, porque es en la familia, hermano, donde los hijos aprenderán a honrar a padre y madre, y de ese mandamiento depende toda la estructura que mantiene la sociedad y el mundo. El amor, el respeto, la gratitud y la justicia se aprenden en ese mandamiento. Ese mandamiento te enseña el amor a tus padres. Ese mandamiento te enseña el respeto. Ese mandamiento te enseña la gratitud cuando honras a tu padre y a tu madre. Ese mandamiento te enseña la justicia. ¿Usted cree que es justo lo que decía la hermana Sandra esta mañana? Que una madre no tiene un hijo, apenas queda en estado para embarazo, entonces se va a dormir y ya la barriga no la deja dormir bien y tiene que buscar cómo se acomoda para poder dormir, porque la barriga grande no la deja dormir bien. Y nace el muchacho y cree que va a descansar, decía la hermana, y resulta que nace y ahora viene otro lío con ese muchacho, porque hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que trasnochar porque le da miedo hasta que se le muera el niño ahí o lo ahogue, ni ella duerme bien. Y decía la hermana Sandra, y apenas ya es un muchacho, un adolescente, y aprende a caminar y a moverse, hay que cuidarlo. Y crecen y se vuelven unos hombres y seguimos preocupados por ellos. Hermano, muchachos, familia, tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestras madres, porque toda la vida han sufrido y van a sufrir por nosotros, y necesitamos entender que ese mandamiento define toda la estructura de Dios. El hijo que aprende, mire, esto se lo dicen a las personas, y muchachas, apréndanlo. Eso no se casen porque yo quiero un hombre de una espalda de 1 metro de ancho, cabello ondulado, ojos azules, 1,95, 2 metros 10. Busque un hombre, un muchacho que aprenda a amar a Dios y que a su papá y a su mamá los respete y los honre. Será un buen esposo. Te lo aseguro, será un buen esposo. Te lo aseguro, será un buen padre. Te lo aseguro, será alguien para la vida con quien vale la pena durar toda la vida y empezar una familia. Yo quiero terminar diciéndoles, hermanos queridos, la familia la están atacando. Y a no ser de que usted y yo, número 1, entendamos el tiempo en que vivimos, y número 2, hagamos algo para que esto podamos defenderlo de toda la estructura, hermano, también nuestras familias van a perder. Y el mundo depende, aunque le parezca extraño, hermano, y la responsabilidad muy grande, el mundo depende de nosotros. ¿Cómo así? Somos los cristianos. Jesús dijo, ustedes son los que le van a dar el equilibrio al mundo. Ustedes preservarán el mundo. Cuando ustedes enseñen mi palabra, mis principios, mi evangelio, la fe, la vivan, la obedezcan, la familia será mejor, la sociedad será mejor. Ustedes cuidan el mundo. ¿Sabe quiénes son los guardianes del mundo, hermano? Somos realmente nosotros. Los que preservamos el mundo es la iglesia. Los que cuidan el mundo es la iglesia. Los que hacen que el mundo sea mejor será la iglesia.
Pero si nos equivocamos, el mundo perderá. ¿Dónde están tus hijos? Yo quiero preguntarle a mamá, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu hija, mamá? Papá, ¿dónde están tus hijos? ¿Qué hacen tus hijos? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué están aprendiendo tus hijos? ¿Qué le has dado a tus hijos? ¿Qué le hemos plasmado a nuestros hijos? Yo quiero invitarle a que hagamos una oración. Y una vez más le digamos, Señor, ayúdame a cuidar mi familia. Y si tus hijos crecieron, no dejes de orar. Si tus hijos crecieron, no dejes de orar. Si están creciendo, enséñales. Fórmalos, estructúralos. Amigo que está aquí, amigos, tenemos un bonito grupo de amigos que nos visitan. Quizás tú no has entendido el Evangelio. El Evangelio no es cuestión de gusto. El Evangelio es lo que el mundo necesita para tener buena relación con Dios, para tener buena vida en el mundo y en la sociedad y para levantar hijos bien. Cuando tú postergas entregarle tu vida a Dios, no sabes el daño que te haces y le haces a tu familia. Cuando tú no quieres caminar con Dios y dices, es que eso no es para mí, tienes los ojos cerrados y te llevan como a los que guían por imágenes. Lo que te decía, los hombres más pobres de razonamiento y conocimiento se los llevan por imágenes. Así está arrastrando el diablo a muchos hombres por imágenes. Los arrastra, les muestra algo y se los lleva. Y ellos creen que saben, no saben. Perdone que se lo diga en esta mañana, pero un hombre y una mujer inteligente se deciden a caminar con Dios. Si tú no eres de los que arrastran con imágenes o con cuentos, tú entenderás que el Evangelio es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Y la mejor vida es la vida con Cristo. Y lo mejor que puede hacer un padre es seguir a Dios. Y la mejor decisión de una madre es seguir la enseñanza de Jesús. ¿Por qué no cierra sus ojos y le dice a Dios, Señor, mis hijos, mi familia, mis padres, yo tengo que ayudar a mis hijos, tus nietos, mamá, abuela, tus nietos, tus nietos, tus nietos? Haz algo por tus nietos, abuela, haz algo por ellos. Detente y haz algo por tus nietos, por tus hijos, mamá, papá, detente. Papá, detente y saca tiempo para saber más de Dios, de su palabra y para hacer algo por tus hijos y tu familia. Díselo a Dios esta mañana, cierra tus ojos. Señor, ayúdanos. Señor, enséñanos. Mi familia es mi tesoro. De ella dependerá, Señor, todo un plan y un propósito que tienes con la humanidad. Nuestros hijos pueden impactar al mundo con la verdad, hermano. En una sociedad que se pierde. Pero dile a Dios que quieres ser más como Él. Que nos ayude a ver la vida clara hoy, hermanos. Dile, Señor, ayúdame a ver la vida clara. Señor, ayúdame a ver la vida, Señor, como es realmente. Que yo no sea un hombre llevado por imágenes que lo engañen y lo enreden. Ayúdanos, Dios, hoy
a ir más allá, Señor. reflejar al mundo tu amor. Mi familia, mis hijos, la sociedad. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Sí, Señor. Saturarme de tu espíritu Aleluya, aleluya, y reflejar al mundo. aleluya. Dios, ayúdanos más como tú. Señor, nuestras familias, nuestros hijos, los varones de la iglesia, Señor. Ayúdanos a portarnos varonilmente, Dios. Ayúdanos a ser hombres, Dios, en lo que significa esa expresión, Dios. Nuestras mujeres, Señor, mujeres sabias. Nuestros hijos, Señor, que sepan honrar a padre y madre, Dios. Aleluya. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, padres, familias. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Y vamos a orar al Señor por los que cumplen años esta semana. El hermano Kevin Santana cumple años esta semana. La hermana Luz Darin Vago también cumple años esta semana. Vamos a orar a Dios por ella. Por ahí la vi, ¿cierto? Amén. Por allá está sonriente. Vamos a orar por nuestra hermana. Alguien que se acerque a la hermana Luz Darin Vago y ore por ella, o no sé si ella quiera venir hasta acá. Vamos a orar por ella y vamos a orar por el hermano Kevin, pastor de San Nicolás. Cumpleaños esta semana, que Dios lo bendiga. Amén, hermanos. La hija de la hermana Diana, vamos a orar por ella, cumplió años ayer. El nieto de la hermana Neri también. Vamos a orar, gracias hermana, vamos a orar por la hermana. Que Dios la bendiga. Oremos y démosle gracias. Señor Jesús, muchas gracias, Dios. Mil gracias, Padre bendito. Ayúdanos a ser cuidadores de nuestra casa, nuestra familia. Hombres y mujeres sabios, prudentes, hijos que honren a sus padres, Dios. De ahí depende todo el plan y propósito que tienes con la humanidad. De unos hijos que aprendan a honrar a sus padres. Eso trae muchas cosas de lado, Dios. Te quiero pedir por mis hermanos que cumplen años, Señor. Oh Dios, bendícelos, ayúdalos, sé con ellos, Dios. Mi hermano Kevin, bendícelo, ayúdalo, guárdalo, dirígelo, dale gracias, Señor. La hermana Luz Darin Vago, Señor. Bendícela, ayúdala, Señor. Es tu hija, Dios eterno. Cada día sé con ella. Acompáñala y guíala, Dios, en todo en su vida. En el nombre de Jesús te pido, Dios, la bendición y la gracia para ella. En tu nombre santo, la hija de nuestra hermana Diana, el nieto de nuestra hermana Neri, Señor, bendíceles y ayúdales. En el nombre de Jesús. Amén.